Este es un excelente modelo en 3D que ilustra de forma muy clara la caja de bornes, terminal box, de un motor eléctrico monofásico de fase partida con capacitor de arranque y capacitor de marcha, o de carrera, también conocido coloquialmente como motor con doble capacitor. A continuación, realizamos el análisis técnico del circuito, sus componentes, su funcionamiento, y las mejoras o modificaciones necesarias para un entorno real de trabajo. 1. Análisis de componentes. Placa de bornes, terminales U1, U2, V1, V2, Z1, Z2, siguiendo la normativa estándar, como la IEC, estos bornes corresponden a los extremos de los devanados internos del motor. U1, U2, devanado principal o de trabajo, main winding. Z1, Z2, devanado auxiliar o de arranque, auxiliary winding. Nota sobre V1, V2, en motores de doble capacitor o doble voltaje, las terminales V suelen usarse para conectar dispositivos internos como el interruptor centrífugo o bobinados partidos. Capacitor de marcha, carrera, RAM capacitor, azul, un capacitor CBB60 de 30, MU, text, F, A450, text, VAC. Está diseñado para estar permanentemente conectado al circuito mientras el motor opera. Ayuda a mejorar el par de mantenimiento, la eficiencia y el factor de potencia. Capacitor de arranque, Start capacitor, dorado, un capacitor CD60 de 150, MU, text, F, A250, text, VAC. Al tener mucha más capacitancia, proporciona el alto par necesario para romper la inercia inicial. No está diseñado para trabajo continuo y se quemaría si se queda conectado más de unos pocos segundos. Puentes de cobre, láminas de conexión, unen físicamente los bornes para configurar el sentido de giro y la distribución de la corriente de línea, cables rojo y verde de alimentación. 2. Análisis del circuito y funcionamiento. Observando detalladamente las conexiones de la imagen, podemos deducir el esquema eléctrico. Línea de alimentación, entra por el cable rojo a Z2, puenteado con U2, y por el cable verde a U1, puenteado con V1. Esto alimenta directamente al devanado principal, U1-U2. Circuito de los capacitores. El capacitor de marcha, azul, está conectado entre V1, línea verde, y Z1. El capacitor de arranque, dorado, está conectado entre V2 y Z1. El problema crítico del diagrama, en un motor real de este tipo, el capacitor de arranque, dorado, debe estar en serie con un interruptor centrífugo o un relé de arranque. En la imagen, vemos un cable naranja que va desde V2 directamente al born V2, que está aislado de los demás. Falta la conexión interna que interrumpa este circuito una vez que el motor alcance aproximadamente el 75 a 80% de su velocidad nominal. 3. Modificaciones y sugerencias de mejora. Como técnicos electricistas, para llevar este modelo teórico a la práctica de forma segura y eficiente, sugerimos las siguientes modificaciones. A corrección de seguridad absoluta, incorporar el interruptor centrífugo. Para evitar que el capacitor de arranque, dorado, explote por sobrecalentamiento, la terminal V2 debe conectarse internamente en serie con un interruptor centrífugo o un relé voltimétrico, PTC si es un compresor. Esquema correcto. La corriente debe pasar por la línea, right arrow capacitor de arranque, right arrow interruptor centrífugo, normalmente cerrado, right arrow devanado auxiliar, Z1. Al arrancar, el interruptor se abre y desconecta el capacitor dorado, dejando solo el azul trabajando. B. Inversión del sentido de giro. Para hacer este circuito más versátil, por ejemplo, para un polipasto, un torno o una hormigonera, se puede agregar un conmutador inversor de marcha de 3 posiciones, I o II. Para cambiar el giro en estos motores, basta con invertir la polaridad del devanado auxiliar, Z1-Z2, respecto al devanado principal, modificando la posición de los puentes de cobre. C. Protecciones eléctricas indispensables. El circuito de la imagen carece de protecciones visibles. En el tablero de control real se debe añadir un guardamotor o relé térmico, ajustado a la corriente nominal, I/N, del motor para protegerlo contra sobrecargas prolongadas o fallos de fase. Protección magnetotérmica, disyuntor, para protección contra cortocircuitos en las líneas de alimentación. Protección térmica interna, Clixon, si el motor va a trabajar en aplicaciones de par duro, como compresores de aire, es ideal que cuente con un protector térmico bimetálico embebido en las bobinas conectado en serie con la bobina del contactor de mando. D. Optimización y mantenimiento de los capacitores. Verificación de tensiones. El capacitor de arranque está especificado a 250, text,
VAC. Si la red monofásica es de 230 text V, al arrancar se pueden generar picos de contratensión por inductancia que superen los 250 text V. Como ingenieros técnicos, se sugiere mejorar el capacitor de arranque a uno de 330 text VAC para aumentar el margen de seguridad y la vida útil del componente. Caja de conexiones estanca, reemplazar la simulación de madera del fondo por una caja de resina termoplástica o aluminio con clasificación IP55 como mínimo, con prensaestopas para proteger las conexiones de la humedad y el polvo.